Nunca pensé que terminaría contando esta parte de mi vida. Me llamo Sofía, tengo 48 años y vivo en la Ciudad de México. He sido madre soltera desde que Mateo nació y aunque fue difícil, él siempre fue mi mayor motor. Nuestra vida ha sido simple, solo él y yo, contra el mundo, compartiendo silencios, risas, miedos, todo. Con los años, esa cercanía se volvió más que costumbre, se convirtió en necesidad. No tener a nadie más nos hizo dependientes el uno del otro como si el mundo allá afuera ya no tuviera espacio para nosotros. A veces me preguntaba si eso estaba bien, pero luego veía sus ojos buscándome al final de un mal día y pensaba que sí que éramos suficientes. Hasta que esa noche llegó. Una noche cualquiera helada como tantas otras, en nuestro pequeño departamento de Iztapalapa. Mateo llegó tarde agotado, con el rostro pálido y ojeras profundas. Lo vi temblar mientras se quitaba la chamarra. Le ofrecí acostarse en mi cama, como cuando era niño, solo por un rato, solo para descansar. Él no dijo mucho, solo asintió. Y yo no sabía que esa noche cambiaría todo, porque fue en ese silencio donde algo empezó a gritar dentro de mí. Mateo se recostó lentamente en mi cama, con esa forma suya tan tranquila, pero cansada, como si el peso del mundo lo estuviera aplastando. Lo cubrí con la cobija gruesa que siempre guardo para las noches frías. La habitación apenas estaba iluminada por la lámpara del buró, y el silencio era tan profundo que hasta el zumbido del refrigerador parecía un rugido lejano. Me senté al borde de la cama, sin decir nada, solo observando su respiración que poco a poco se iba haciendo más lenta. Había algo en su rostro. No era solo cansancio físico, era un tipo de agotamiento más hondo, como si estuviera luchando contra algo invisible. Quise preguntarle qué le pasaba, pero no quise romper esa paz momentánea. Me quedé ahí, acariciándole el cabello, como lo hacía cuando era niño. Él se movió apenas y sin abrir los ojos se acomodó más cerca de mí. No fue raro al principio. Años de compartir tanto, de ser solo él y yo, nos habían hecho así cercanos. Pero algo dentro de mí se tensó cuando sentí su mano aferrarse a mi brazo. Fue suave, como buscando calor con suelo. Su piel estaba tibia. Su aliento rozaba mi cuello. Cerré los ojos intentando tranquilizarme, recordándome que era solo mi hijo. Pero ese instante, ese roce, me hizo sentir algo que no entendí. Un nudo en el pecho, no miedo, no rechazo, pero tampoco calma, solo confusión. No era nada indebido. No, no todavía. Pero mi mente, quizás por cansancio, empezó a revolverse. Me sentí culpable por sentirme rara. Lo arropé mejor, quise apartarme un poco, crear un espacio, pero su brazo me atrajo con más fuerza, como si no quisiera que me moviera. Abrí los ojos y lo miré. Aún tenía los suyos cerrados, su expresión era tranquila, casi vulnerable. ¿Estaba dormido? ¿O también sentía algo? Mi corazón empezó a latir más rápido. Me dije que era el estrés, el frío, la nostalgia de los años que ya no volverían. Pero no pude negar que había algo nuevo en el aire, algo que me oprimía el pecho sin nombre. Quise levantarme, pero no lo hice. Me quedé ahí atrapada entre lo que era y lo que empezaba a sentirse distinto. Fue entonces cuando Mateo abrió los ojos. Me miró directamente sin decir nada, con una intensidad que me atravesó. No era una mirada cualquiera. No era la de un hijo buscando consuelo. Era otra cosa. Algo que no estaba lista para ver. Y sin saber por qué, contuve la respiración. Su mano aún sobre mi brazo comenzó a deslizarse lentamente, y aunque todo en mí gritaba que debía parar, no pude moverme, porque en ese momento no sabía si era él o yo la que estaba más perdida. No supe cuánto tiempo pasé, así inmóvil con su mirada fija en la mía
y esa mano suya que se movía con una lentitud casi dolorosa. Cada centímetro de su piel sobre la mía me provocaba una reacción que no entendía. No era miedo exactamente, pero sí una alarma que sonaba muy dentro de mí como un eco de algo que no quería nombrar. Quise pensar que todo era producto del cansancio de la soledad acumulada durante tantos años, de las noches interminables donde solo estábamos él y yo, sin nadie más, sin un tercer corazón, para equilibrar tanto silencio. Pero también supe en el fondo que algo estaba cambiando entre nosotros, no porque lo quisiéramos, no porque lo eligiéramos, simplemente estaba pasando. Mateo no dijo nada, solo siguió mirándome con esos ojos oscuros y brillantes, llenos de algo que me incomodaba y al mismo tiempo me conmovía. Vulnerabilidad quizás, o tal vez algo más. Cuando su mano llegó a mi hombro, se detuvo como si también él dudara, como si estuviera midiendo mis reacciones buscando una señal, un permiso que yo no podía dar. Cerré los ojos con fuerza, queriendo salir de ese momento, pero no me moví. No fui capaz. Mi cuerpo temblaba apenas y mi mente era una tormenta. Me repetía, es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo. Pero la cercanía, el calor, el roce, todo era demasiado real, demasiado humano. Intenté cambiar el rumbo, suavizar la atmósfera. Deberías dormir, susurré, sin abrir los ojos, pero mi voz salió temblorosa, poco convincente. Él no respondió, solo respiró hondo y luego sentí cómo su frente se apoyaba suavemente sobre la mía. El gesto fue simple, íntimo, dolorosamente íntimo. Y entonces algo dentro de mí se rompió un poco. Una grieta vieja, enterrada por años de esfuerzo, por años de querer ser la madre perfecta, fuerte, firme, suficiente. Recordé las veces que lloré sola en la cocina, las veces que deseé un abrazo, una palabra, una presencia. Y me di cuenta de que tal vez esa noche no solo era Mateo el que buscaba calor. Tal vez yo también lo necesitaba, pero no de él, no de esa forma. Con mucho cuidado puse mi mano sobre la suya deteniéndola. Mateo, dije esta vez con más firmeza, aunque la voz me temblaba igual. Él abrió los ojos otra vez, y lo que vi en su mirada me estremeció. No era deseo, era tristeza, una tristeza profunda, dolida, abandonada, como si por un segundo pensara que yo lo estaba rechazando por completo, que estaba echándolo fuera de un mundo que era solo de los dos. Y justo en ese instante sonó el timbre de la puerta. Ambos dimos un pequeño brinco sorprendidos. No esperábamos a nadie. Nos miramos sin decir palabra, como si el universo nos hubiera interrumpido justo a tiempo. Me levanté rápidamente, aún temblando por dentro, y caminé hacia la puerta con pasos inestables. No tenía idea de quién estaría del otro lado. Pero algo me decía que fuera quien fuera, todo cambiaría a partir de ahora. Me acerqué a la puerta con el corazón latiéndome en la garganta. Sentía las manos frías, pero la cara ardía. No sabía si era vergüenza, miedo, o algo más enredado, más antiguo, algo que venía cargando desde hacía años sin darme cuenta. Respiré hondo antes de girar la perilla. Al abrir ahí estaba Daniel, mi vecino. Su expresión era serena, amable como siempre, pero sus ojos tenían un brillo diferente, como si hubiera notado algo. Perdón que moleste a esta hora. Sofía dijo con una sonrisa tímida. Vi que la luz seguía encendida. Y con este frío pensé que tal vez se había ido la calefacción otra vez. Tragué saliva. No sabía qué decir. Me sentía como si alguien me hubiera encontrado en medio de un secreto que ni yo misma terminaba de entender. Apreté la cobija que aún llevaba sobre los hombros y traté de sonreír. Gracias, Daniel. Sí, la casa está helada, como si el aire no circulara bien. Él asintió siempre dispuesto. ¿Quieres que le eche un ojo?
No me tardo nada. Dudé unos segundos. Podía decir que no, que mañana estaba bien. Pero una parte de mí, la parte que seguía temblando, después de la mirada de Mateo, necesitaba ese respiro. Sí, sí, por favor. Daniel entró con esa calma que siempre traía consigo, como si su sola presencia pusiera todo en orden. Mientras revisaba el calentador en la sala, yo lo observaba desde el pasillo, sintiéndome poco a poco más ligera, como si el ambiente recuperara el equilibrio. Pero entonces sentí otra mirada. Giré la cabeza y ahí estaba Mateo, a unos pasos en silencio, con los brazos cruzados y los ojos clavados en nosotros. Su rostro no mostraba nada y al mismo tiempo mostraba todo. Era una mezcla de desconcierto, molestia y algo más difícil de definir. Daniel no pareció notarlo. Seguía hablando, revisando cables y perillas, explicándome con voz cálida lo que estaba pasando. Yo asentía, pero tenía la mente dividida. A cada frase suya sentía la presión de los ojos de Mateo detrás de mí. Cuando Daniel terminó, se acercó con una sonrisa suave. Ya está, Sofía. Solo era polvo en los filtros. Ya debería calentar en unos minutos. Lo miré y por primera vez en semanas me permití sonreír de verdad. Gracias. De verdad. Él hizo un gesto con la mano. Para eso estamos los vecinos. No, pero antes de irse, su mirada se detuvo en la mía unos segundos más de lo necesario. Algo quiso decirme, o tal vez solo fue una sensación mía, pero su presencia me dejó un calor distinto en el pecho. Al cerrar la puerta tras él, me di la vuelta y me encontré con Mateo aún parado, aún en silencio. Pero ahora su mirada tenía un filo, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Y por primera vez sentí un temor que no era confusión, sino intuición. Mateo no dijo nada, solo me miraba. Ese silencio entre nosotros que antes era cómodo, familiar, ahora pesaba como una losa. Sentí que tenía que decir algo, cualquier cosa para romper la tensión. Ya va a empezar a calentar la casa, murmuré como si hablar del clima pudiera arreglar lo que temblaba dentro de mí. Él no contestó. Bajó la mirada unos segundos, luego la volvió a subir directo a mis ojos. ¿Te gusta ese señor?, preguntó con un tono que no reconocí. No era una pregunta inocente. Era un reclamo disfrazado de curiosidad. Me quedé helada. Daniel solo quiso ayudar. Es buena persona, respondí, pero mi voz sonó defensiva. Mateo apretó los labios, se cruzó de brazos otra vez y desvió la vista hacia el pasillo. No pensé que dejarías que alguien entrara así. ¿Tan tarde?, murmuró. Sentí un temblor en el estómago. Sus palabras no eran solo de celos, eran de alguien que se siente desplazado. Y eso me dolió. Me acerqué un poco con cautela. Mateo, tú y yo hemos estado solos mucho tiempo, pero eso no significa que no podamos tener otros vínculos, otras personas que nos ayuden, que estén cerca, dije con suavidad. Él me miró con un brillo extraño en los ojos. ¿Y eso qué significa? Que ya no necesitas que esté contigo. Su voz se quebró levemente. Mi corazón se encogió. No era enojo, era miedo. Miedo a perderme. Y de alguna forma, también miedo a que yo lo perdiera a él. Claro que te necesito, respondí casi en un susurro. Eres mi hijo, eres mi vida. Pero eso no quiere decir que no necesitemos espacio, aire. Me quedé callada. Había algo en mí que sabía que debía decir más, pero no encontraba las palabras. Porque en el fondo yo también tenía miedo. Miedo de que si le daba espacio se alejara. Y si me lo daba a mí, que algo entre nosotros se rompiera para siempre. Mateo se acercó lentamente. Estábamos otra vez a una distancia mínima. Me miró con una mezcla de tristeza y algo que no entendía. Mamá, yo solo no quiero que esto cambie, dijo.
Su voz era apenas audible. Lo miré y por un segundo no vi al hombre de 25 años, sino al niño que se aferraba a mí en las noches de tormenta. Quise abrazarlo, protegerlo de todo, incluso de sí mismo. Pero sabía que un abrazo ahora podía confundirse con otra cosa. Todo cambia, hijo, pero eso no significa que deje de ser amor. Él bajó la mirada y respiró hondo. Luego se dio media vuelta y caminó hacia su cuarto. La puerta se cerró con suavidad, pero en mi pecho se sintió como un portazo. Me quedé ahí sola, sintiendo un dolor sordo. Y por primera vez me pregunté, ¿hasta dónde habíamos llegado sin darnos cuenta? Me quedé de pie en la sala, sin moverme, con la mirada clavada en esa puerta cerrada, la del cuarto de Mateo. El silencio que siguió era tan espeso que parecía tener peso. Casi podía sentirlo apretándome el pecho. Caminé lentamente hacia la cocina, como en automático, y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban un poco. No sabía si era por el frío o por todo lo que acababa de pasar. Me apoyé en la barra, sintiendo que el mundo a mi alrededor se había desplazado ligeramente, como si ya nada estuviera en su lugar. Por años había vivido por y para él. Mis decisiones, mis horarios, mi trabajo, todo giraba en torno a su bienestar. Y ahora esa cercanía, que siempre me pareció hermosa, única, empezaba a sentirse como una prisión invisible, no por su culpa ni por la mía, sino por el vacío que dejamos crecer sin darnos cuenta. Un vacío que ahora se llenaba de emociones mezcladas confusas y peligrosas. Cerré los ojos e intenté recordar momentos felices limpios, el de niño con sus manitas buscando las mías, sus carcajadas en el parque, su vocecita diciéndome, mamá, no te vayas. Y ahora, esa misma voz convertida en hombre diciéndome, no quiero que esto cambie. Pero ya había cambiado. Esa noche lo había transformado todo. No supe cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez más. Me obligué a regresar a mi habitación, deseando que al día siguiente todo pareciera más claro, más manejable. Pero apenas me senté en la cama, escuché un golpe suave en mi puerta. Mi cuerpo se tensó. No contesté de inmediato. El golpe se repitió más insistente. Mamá era su voz, baja, quebrada. Me levanté con cuidado, abrí la puerta con lentitud. Mateo estaba ahí con la misma expresión de antes, confundido, dolido, pero también suplicante. ¿Puedo pasar un momento?, preguntó. Asentí sin decir nada. Se sentó en el borde de la cama, como lo hacía cuando era adolescente después de una pesadilla. Me senté junto a él, manteniendo una pequeña distancia. No hablamos, solo respiramos. Luego de unos segundos dijo en voz baja, no sé qué está mal conmigo, mamá. A veces siento cosas que no entiendo. Me siento solo aunque estés aquí. Me enojo sin razón. Me confundo contigo con lo que siento. Y me asusta. Lo miré con el alma apretada. No era su culpa. Era el resultado de tantos años sin espacio, sin guía, sin nadie más entre nosotros. Le tomé la mano con cuidado. Mateo, estamos bien, pero necesitamos ayuda. Los dos. Él me miró sorprendido. Ayuda sentí. Terapia. Hablar con alguien. Aprender a soltar sin dejar de querernos. Mateo bajó la mirada. Sus labios temblaron. No respondió, pero su mano apretó la mía con fuerza. En ese momento entendí que el dolor no se iría pronto. Pero tal vez, solo tal vez, estábamos dando el primer paso. Y justo entonces sonó el teléfono. Una llamada a esa hora solo podía significar una cosa, algo más. Estaba por cambiar. El timbre del teléfono me sobresaltó. Eran casi las 11 de la noche y esa hora no suele traer buenas noticias. Me solté suavemente de la mano de Mateo y caminé hacia la sala,
donde aún colgaba el viejo teléfono fijo que casi nadie usaba ya. Dudé antes de contestar. Algo dentro de mí temía escuchar lo que venía del otro lado. Bueno, dije con voz baja. ¿Sofía? Era la voz de mi hermana Clara. No hablábamos mucho últimamente, cada una atrapada en sus propias rutinas, sus propias soledades, pero su tono me alertó de inmediato. Mamá está en el hospital. Tuvo una caída. Nada grave, dicen, pero se golpeó la cabeza y está algo confundida. Estoy aquí con ella, pero pensé que debería saberlo. Sentí un tirón en el pecho. Mi madre. Hacía meses que no la veía. Nuestra relación era compleja, cargada de palabras no dichas y heridas viejas. ¿Dónde están?, pregunté ya buscando las llaves con la otra mano. Clara me dio la dirección del hospital y colgó. Me giré encontrándome con la figura de Mateo, parado en el pasillo observándome. ¿Qué pasó?, preguntó con el ceño fruncido. Tu abuela tuvo un accidente. Voy a verla. Él asintió despacio. ¿Quieres que te acompañe?, dudé. Parte de mí quería decir que sí que lo necesitaba cerca, pero otra parte más lúcida, más maternal, entendía que ese espacio era necesario para los dos. No, mi amor, quédate, descansa, volveré pronto. Agarré mi bolso y salí al frío de la noche. El aire me golpeó la cara y por primera vez en horas sentí que podía respirar con más claridad. Caminé hasta el coche pensando en mi madre, en Mateo, en mí, en cómo 3 generaciones de mujeres habíamos crecido cargando silencios, responsabilidades, afectos mal entendidos. Recordé cómo mi madre me crió sola, con dureza siempre presente, pero emocionalmente distante. Y cómo yo, sin querer, había hecho lo opuesto, con Mateo dándole todo mi amor, todo mi tiempo, pero sin enseñarle a soltar. El camino al hospital fue largo, aunque en realidad eran pocos kilómetros. Al llegar, encontré a Clara en la sala de espera, con los ojos cansados y un café frío en la mano. Nos abrazamos sin decir nada. Ese gesto me reconectó con una parte de mí que había olvidado, la de ser hija, no solo madre. Clara me llevó al cuarto donde estaba mamá. Dormía con un moretón en la frente y los labios entreabiertos. Se veía frágil, pequeña, muy distinta a la mujer fuerte que yo recordaba. Me senté a su lado tomándole la mano, y en ese silencio nuevo, distinto al que había sentido con Mateo, me di cuenta de algo. Si quería romper el ciclo, si quería salvar lo que aún quedaba entre mi hijo y yo, tenía que sanar mi historia también. Cerré los ojos un momento y supe que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Pasé horas sentada junto a la cama de mi madre, observando su respiración tranquila, ese vaivén leve del pecho que de alguna manera me devolvía a mi infancia. La veía dormir y sentía una mezcla extraña de ternura y rabia. Ella siempre fue fuerte, casi de piedra, y ahora ahí estaba, frágil, vulnerable. Recordé cuando me caí de niña y me raspé la rodilla. Lloré por minutos enteros mientras ella solo me decía: ya levántate, no es para tanto. Nunca hubo abrazos, nunca palabras dulces. Su manera de cuidar era fría, distante, como si amar le costara trabajo. Tal vez por eso yo intenté hacerlo distinto con Mateo, dándole todo lo que no me dieron a mí. Pero ahora me preguntaba si en esa entrega total también lo había asfixiado. Tal vez confundí cuidado con control, compañía con dependencia. Clara volvió a la habitación y me trajo un café caliente. Nos sentamos en silencio por unos minutos hasta que ella habló. Mamá preguntó por ti cuando despertó. Dijo tu nombre. La sorpresa me recorrió como una corriente eléctrica. ¿En serio?, pregunté, sin poder evitar el nudo en la garganta. Clara asintió. Y también dijo algo más, que tal vez se equivocó contigo, que fuiste más fuerte de lo que creyó. No supe qué decir.
Me llevé el café a los labios más para ocultar mi reacción que por tomarlo. En algún rincón de mi pecho, esas palabras abrieron una grieta. Tal vez ella también estaba empezando a ver las cosas con otros ojos. Me quedé en el hospital hasta casi el amanecer. Al salir, el cielo comenzaba a aclararse con ese tono gris azulado de los días fríos. Manejé en silencio, con la radio apagada perdida en mis pensamientos. Cuando llegué a casa, las luces estaban apagadas. Entré sin hacer ruido. Todo estaba en calma. Me dirigí a mi habitación con la esperanza de descansar un par de horas. Pero al abrir la puerta, me encontré a Mateo dormido en mi cama, hecho un ovillo bajo la cobija, como cuando era niño. Sentí un golpe en el pecho. Me acerqué sin despertarlo, me senté en el borde de la cama y lo observé. Su rostro estaba tranquilo, pero aún había tensión en sus cejas, como si hasta en sueños estuviera peleando con algo. Me incliné y le aparté un mechón de cabello de la frente. Al hacerlo, su mano buscó la mía en automático, como tantas otras veces. No supe si retirarme o quedarme, pero en ese momento una emoción distinta me envolvió, una tristeza honda pero serena. Era la comprensión de que habíamos llegado muy lejos, sin ver los límites que el amor sin espacio puede volverse confusión. Me quedé ahí unos minutos en silencio y sentí algo nuevo. No miedo, no culpa. Era una decisión formándose dentro de mí. A la mañana siguiente, algo entre nosotros tendría que cambiar, porque por mucho que lo amara, también debía dejarlo ir. Esa mañana, mientras el sol apenas tocaba las cortinas con su luz tenue, me senté frente a Mateo, con una taza de café entre las manos y el corazón tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Él me miró con esos ojos oscuros que tanto amo, y supe que era momento de hablar con la verdad más suave, pero más firme que pudiera ofrecerle. Le conté todo el miedo, la confusión, los errores que vienen cuando el amor se vuelve una cueva sin ventanas. Él escuchó en silencio sin interrumpirme y al final solo dijo: «Lo sé, mamá». Yo también sentí que nos perdimos un poco. Nos abrazamos como dos personas que entienden que soltar no es renunciar, sino permitir que el otro respire desde su propio espacio. Empezamos terapia juntos, semanas después. Daniel volvió a tocar a mi puerta un domingo por la tarde y esta vez fui yo quien le abrió con una sonrisa distinta, la de una mujer que ya no se esconde en sus heridas. He aprendido que a veces la traición no viene del otro, sino de lo que callamos por miedo. Que la lealtad verdadera es decir lo que duele sin dejar de amar, y que hasta las raíces más torcidas pueden volver a crecer si encuentran la luz.